Bien, entonces, nos faltó ver la vez pasada péndulo físico. Un péndulo físico es en realidad cualquier objeto que oscila como un péndulo, pero que no consiste necesariamente en una cuerdita atada a una masa, sino que puede ser un sistema más complejo que eso, ¿verdad? Puede ser una tabla, puede ser un objeto de forma irregular, ¿verdad? Por ejemplo, uno puede agarrar una barra así, ¿verdad? Y entonces es importante siempre tener claro dos puntos en esto. En primer lugar es el punto de oscilación. A este punto le ponemos el punto O, ¿verdad? Entonces se supone que el péndulo gira o puede girar alrededor de este punto para una dirección o para la otra. Y el otro punto importante es el centro de masa, que es el punto donde se concentra el peso del objeto, ¿verdad? Entonces, el péndulo va a oscilar siempre y cuando el centro de masas no coincida con el punto de oscilación, ¿verdad? Si el centro de masas está en el puro punto de oscilación, entonces no oscila porque no hay ningún torque neto alrededor del centro, ¿verdad? Entonces a esta distancia la llamamos la distancia D. La distancia D es entonces la distancia entre el punto de oscilación y el centro de masas. ¿No? Entonces, al igual que en el caso del péndulo simple, ¿verdad? Uno lo que hace es trazar una línea vertical, ¿verdad? Como esta. Y entonces a partir de ella mide lo que es el ángulo Z. El ángulo Z es la coordenada que nos interesa en este caso porque es lo que describe el estado del péndulo. Es que tanto se levanta y qué tanto baja, ¿verdad? Entonces, la ecuación que describe el péndulo físico en este caso es la siguiente. Diríamos que el momento de inercia del péndulo por la segunda derivada de zeta con respecto al tiempo es igual a menos la masa del péndulo por la gravedad por la distancia d entre el punto de oscilación y el centro de masas por el seno de zeta, ¿verdad? Vamos a poner aquí y es el momento de inercia. Ustedes el semestre pasado, en física 1, vieron cómo calcular los momentos de inercia de muchos objetos diferentes, ¿verdad? Para tablas, varillas, ruedas, discos, ¿verdad? Y otros. Y M sería masa. Por lo tanto, esta ecuación se puede acomodar para que quede de esta manera. La segunda derivada de z con respecto a más la masa por la gravedad por la distancia entre el momento de inercia por el seno de z igual a cero. Al igual que el péndulo simple, el péndulo físico no es exactamente un oscilador armónico porque la ecuación que lo describe depende del seno de zeta, ¿verdad? Y eso en realidad no es exactamente una oscilación armónica, pero se puede hacer la aproximación, ¿verdad? Hacemos la aproximación de que el ángulo zeta es pequeño y por lo tanto el seno de zeta se aproxima a cero, ¿verdad? Se aproxima, perdón, a zeta. Entonces nos queda que la segunda derivada de zeta con respecto al tiempo más masa por gravedad por d entre i por z es aproximadamente igual a cero. Y entonces inmediatamente al ver esta ecuación nosotros asociamos esta cantidad que está aquí a la frecuencia angular al cuadrado. Es decir, la frecuencia angular al cuadrado sería la masa por la gravedad por la distancia d entre momento de inercia y por lo tanto la frecuencia angular sería la raíz cuadrada de eso, ¿verdad? Masa por gravedad por distancia d entre momento de inercia. Entonces es muy importante poder calcular o poder identificar cuál es la frecuencia angular, porque a partir de ella es como se puede calcular después otras cantidades de uso práctico, como por ejemplo lo es el periodo, ¿verdad? Del péndulo. En muchos casos nos interesa conocer el periodo del péndulo.
Ok, vamos a ver hasta aquí alguna pregunta o alguna duda. Profe, ¿Sí? usted puede repetir como después de que puso la fórmula, digamos, donde está el momento de inercia, el de la 2 y eso, lo que hizo después de eso, puede volver a repetirlo, por favor. Esta es la ecuación que describe el péndulo. Simplemente, o sea, ¿Mm? es el torque alrededor de esto. O sea, esta ecuación es simplemente que el momento de inercia por aceleración angular es igual a la sumatoria de torques. No, sí, pero digamos, yo hablo de lo que hizo después de eso fue lo que me dejó como perdido. Bueno, aquí después de lo que pasa es que vamos a dividir, ¿verdad? Y después dije que voy a asumir, ¿verdad? Voy a asumir que es posible aproximar el seno de zeta como igual a zeta, porque esto es lo que uno dice cuando zeta es pequeño, ¿verdad? Cuando zeta es grande, eso no se puede, no se permite, pero cuando zeta es muy pequeño, uno puede asumir que la función seno se aproxima a zeta. Y entonces ahí la ecuación que nos queda es aproximadamente la del oscilador armónico. ¿Verdad? Recuerda que el oscilador armónico es aquel oscilador que se describe con la ecuación tal que la segunda derivada de x con respecto al tiempo más omega al cuadrado por x igual a cero. Entonces lo que estoy diciendo aquí es que si usted toma como la coordenada del ángulo, o sea, cambia la x por z, entonces inmediatamente la cantidad que representa el omega cuadrado sería la masa por la gravedad por la distancia entre el momento de inercia. O sea, así es como uno saca la frecuencia angular, ¿verdad? Viendo la ecuación. Okay. Gracias, profe. Veamos un ejemplo. Entonces, digamos que se coloca un, un laula, no sé cómo se escribe un laula de masa M y radio R sobre un clavo. Vamos, sobre un clavo. Determine la frecuencia angular, el periodo y la frecuencia de este hula hula alrededor del clavo. Entonces, ustedes se imaginan, ¿verdad? Se imaginan que pegan un clavo en la pared y alrededor de ese clavo ponen el hula hula. Así, ¿verdad? Más o menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, el hula hula, si usted lo pone a oscilar, el hula hula entonces va a ir de un lado para el otro. Vamos a ver cómo dibujamos esto que quede bonito. Así, ¿verdad? Se va a ir de un lado para el otro. En su movimiento de oscilación alrededor del clavo. Vean que yo no estoy en ningún momento hablando acerca de la amplitud del movimiento. Yo no digo en qué punto fue que yo solté el hula hula. Porque si es un oscilador armónico, entonces la frecuencia angular y el periodo no deberían depender de la amplitud. Pues tiene un radio R, eh, un radio R, ¿verdad? Y una masa M. Ok, entonces, esto que está aquí es un ejemplo típico de un péndulo físico, porque el hula hula oscila como un péndulo, pero el hula hula no es simplemente una piedra atada a una cuerda, no, es un anillo, es un objeto con un tamaño y unas propiedades geométricas características que nos permiten entonces este, hablar acerca de sus propiedades. Entonces, para poder, para poder determinar la frecuencia angular y el periodo, tenemos que usar esta fórmula que dice que la frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de la masa por la gravedad por la distancia d dividido entre el momento de inercia, ¿verdad?
O sea, este es un tema donde es muy importante que ustedes tengan a mano eh, una tabla, ¿verdad? O una lista de fórmulas sobre momentos de inercia importantes, ¿verdad? Recuerden que tenemos el momento de inercia de un anillo, de un disco, de una tabla. Entonces, lo que... Profe, perdón, ¿verdad? ¿nos van a dar formulario para los quizzes o no? No, Eh, ¿verdad? no, eso tienen que tener ustedes a mano, ¿verdad? Ok, 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 perfecto. Es que sí, para ir haciendo uno, entonces. Tienen Gracias. el libro a mano y ahí lo pueden hacer. Ok, entonces, vean por ejemplo acá. Yo tengo a mano una tabla, ¿verdad? De una edición del Segway que tengo en digital con algunos momentos de inercia típicos, ¿verdad? Teníamos el del anillito, ¿verdad? El cilindro con un hueco, el cilindro sólido, la tabla, la barra delgada que gira sobre su propio centro, la barra delgada que gira sobre unos extremos, la esfera sólida y la esfera delgada, ¿verdad? Entonces, en el caso de un hula hula, la fórmula que nos sirve es la del aro o cascarón cilíndrico hueco, que dice que simplemente el momento de inercia alrededor del centro de masas es igual a la masa por el radio al cuadrado. ¿Ok? Esta fórmula de acá. O sea, no, no pierdan tiempo intentando demostrar esta fórmula porque ustedes ya eso se supone que ya lo manejan bien, ¿verdad? O sea, simplemente busquen la fórmula en una tabla y lo utilizan para contestar esta pregunta. Entonces nos devolvemos a la pizarra, ¿verdad? Y yo digo, ok, yo sé que el momento de inercia alrededor del centro de masas para un anillo sólido, para un anillo como una bola, pero no sólido, sino un anillo hueco es masa por radio al cuadrado, ¿verdad? Porque yo lo busqué. Pero, ¿verdad? Si ustedes se fijan, el anillo tiene su centro de masas en el centro del anillo, ¿verdad? Aquí. O sea, que el anillo no está girando alrededor del centro de masas, sino que gira alrededor del punto donde está el clavo, ¿verdad? Entonces, la fórmula para el momento de inercia alrededor del centro de masas no es la que nos sirve utilizar en este caso, sino que hay que utilizar el momento de inercia alrededor del anillo, alrededor del clavo, que está acá. Entonces, eh, se puede encontrar el momento de inercia que nos interesa utilizando el teorema de ejes paralelos, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que el teorema de ejes paralelos lo que hacía era darnos una fórmula para calcular un momento de inercia alrededor de un punto que no sea el centro de masas. Simplemente es que el momento de inercia es igual al momento de inercia alrededor del centro de masas más la masa del objeto en cuestión por la distancia al cuadrado que se mueve, que se desplaza, digamos, el eje de rotación del centro de masas a ese punto. Entonces, en este caso en particular, esa distancia es justamente esta, es justamente el radio del anillo, porque es la distancia que se encuentra entre el centro y el punto donde está el clavo, ¿verdad? Obviamente, asumiendo que el ancho del anillo es muy pequeño, o sea, es despreciable. Entonces, el momento de inercia sería, bueno, el del centro de masas, que era masa por radio al cuadrado, más este término de acá, que sería la masa por d al cuadrado, pero d es igual a r, entonces esto es r al cuadrado. Y esto simplemente es 2 veces la masa por radio al cuadrado. ¿Ok? Vean que yo cambié la m de mayúscula a minúscula, ¿verdad? O sea, simplemente porque esto es la fórmula general, ¿verdad? La fórmula general. Y en este caso, decimos que m mayúscula es m minúscula, la masa del anillo o del aula.
masa de la hula, ¿verdad? Ok. Y como ya sabemos, la distancia D es simplemente el radio del anillo. Entonces, se simplifica bastante este cálculo. La frecuencia angular sería entonces la raíz cuadrada de mg d entre i. Y esto es la raíz cuadrada de mg r dividido entre 2 veces m por r al cuadrado. Vean que, de hecho, si esto está bien, si está bien planteado, entonces deberíamos encontrarnos que las masas se cancelan. O sea, en realidad, la frecuencia angular no depende de la masa del anillo, siempre y cuando la masa esté uniformemente distribuida. Y también se cancela, de hecho, un radio con un radio, ¿verdad? Entonces esto es igual a la raíz cuadrada de la gravedad entre 2 veces r. Y por otro lado, teníamos que el periodo era igual a 2pi dividido entre la frecuencia angular. Y entonces esto es igual a 2pi dividido entre la raíz cuadrada de g entre 2r. Y si ustedes quieren, lo pueden dejar como si fuera entonces 2pi por la raíz cuadrada de 2r entre la gravedad. Y por último, la frecuencia es el inverso del periodo. Y entonces simplemente es 1 entre 2pi por la raíz cuadrada de g entre 2r. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo claro, profe. Todo claro. ¿Ok? Y así hay varios ejemplos. Lo importante es que tengan a mano, para este caso, la lista de fórmulas de momentos de inercia que nos pueden ayudar. Ahora, un temita que entra, pero del cual casi nunca se pregunta mucho porque no es, digamos, no es muy extenso, es el tema del péndulo de torsión. El péndulo de torsión sucede eh, cuando usted agarra del techo una cuerda, pero eh, usted enrolla la cuerda sobre sí misma. Y abajo coloca un objeto que tenga una masa m, ¿verdad? Y ese objeto gira alrededor de un punto, alrededor del centro, por ejemplo. Entonces, digamos que usted hace esto girar una distanciacita, un angulocita en realidad, lo hace girar un angulocita. Entonces, cuando usted lo hace girar y lo suelta, el péndulo se va a devolver hacia un lado y luego se va a ir hacia el otro. Se va a empezar a girar sobre sí mismo. Entonces, la, la justificación de utilizar este modelo es que uno puede decir, en este caso, que el torque alrededor de este objeto es aproximadamente igual a menos una constante por el ángulo Z que se, que se, que se, que se, que se rota el péndulo, ¿verdad? Parecido a un resorte y parecido también a un péndulo físico o un péndulo simple. Y que por lo tanto esto es igual a decir que el momento de inercia por la segunda derivada del ángulo entre t es igual a menos k por z, y que por lo tanto la segunda derivada del ángulo entre el tiempo más k por i por z es igual a 0. Entonces queda que esto que está acá es la frecuencia angular al cuadrado. ¿Sí? Omega es k entre i. En realidad, bueno, en realidad esta cosa que está acá, la k, se le conoce como la constante de torsión.
y no es una K en realidad, es una letra griega que se llama kappa. Kappa. En el alfabeto griego la kappa es como el equivalente de la K. Y la I es el momento de inercia del péndulo de torsión. Y entonces, ¿verdad? El periodo sería 2pi entre omega, sería 2pi por el momento de inercia entre kappa. En el libro no vienen en realidad muchos ejemplos de esto. Tal vez después sacamos uno, pero por ahora quisiera ver otros ejemplos de otros temas que entraban en el capítulo que sí son importantes. Vean que en el capítulo 15 viene una sección que se llama oscilaciones amortiguadas, oscilaciones forzadas que no entran, ¿verdad? Son temas que no vamos a evaluar en, el, en la prueba corta. O sea, no entran oscilaciones amortiguadas ni entran oscilaciones forzadas, este, para que no estudien esa parte. Que si quieren lo pueden leer, pero eso no va a entrar, ¿verdad? Me imagino que si ustedes en algún momento están estudiando alguna ingeniería, ¿verdad? Llevan algún curso donde van a ver eso, pero eso no va a entrar aquí en física 2. Muy bien. Vamos a hacer unos ejemplos. Entonces, lo que voy a hacer es que tomar una foto a unos problemas que tengo aquí en el libro y se los voy a mandar por el chat de Telegram para que los tengan a mano. Un momento. Ok, vamos a hacer el problema número 3, que mandé una foto que está en el chat de Telegram. Dice, la posición de una partícula está por la expresión x igual a 4 coseno 3 omega t más pi. ¿Qué? O sea, con esta fórmula. Entonces, x es igual a 4 por el coseno de 3 por omega t más pi, ¿verdad? Donde está en metros y t en segundos. O sea, esa explicación es simplemente para evitarnos este, tener que, tener que poner unidades a cada rato. Entonces la pregunta ahí se determine A, la frecuencia, y B, el periodo del movimiento. C, la amplitud del movimiento de la constante de fase y E, la posición de la partícula en t igual 0.25 segundos. Ok. Entonces, recordemos, ¿verdad? Recordemos que en general la posición de un cuerpo está dada por la amplitud por el coseno de omega t más phi. Entonces, viendo esa fórmula, es como uno hace para poder entonces determinar o deducir cuál es la amplitud, qué número es la amplitud, qué número es la frecuencia
qué número es la constante de fase y además cómo se puede calcular a partir de eso, pues el periodo y las demás cantidades relevantes, ¿verdad? Ok, nada más una cosa, para que se fijen con cuidado. El texto dice 3.00 por omega t, pero esta pregunta tiene un error. En realidad aquí no debería haber un omega, sino debería ser solamente 3 por t. Entonces, esa omega la vamos a ignorar, la vamos a omitir, como si no estuviera. Es un error tipográfico de la pregunta. Ok, entonces, vean que la amplitud siempre es la cantidad que está multiplicando a la función trigonométrica, o sea, al seno o al coseno. Entonces, esto que está aquí debería ser la amplitud. La frecuencia angular es lo que está multiplicando el tiempo. Es el 3, ¿verdad? Y la constante de fase phi es lo que está sumando al tiempo por la frecuencia angular. ¿Ok? Entonces, así es como uno va estableciendo la correspondencia. Entonces, primero nos piden la frecuencia. Recordemos que la frecuencia es igual a la frecuencia angular dividido entre 2pi, tal y como sucede para el movimiento circular. Y sabemos que la frecuencia angular es igual a 3. ¿A 3 qué? Bueno, las unidades de este 3 deberían ser entonces radianes entre segundo. Por lo tanto, la frecuencia es igual a 3 radianes entre segundo entre 2pi. Y esto es aproximadamente entonces igual a, voy a calcular cuánto da eso. Aproximadamente 0.477 Hz, porque la frecuencia se mide siempre en Hz. La pregunta B dice, en el periodo del movimiento. Muy fácil. El periodo es el inverso de la frecuencia. Entonces, 1 entre 0.477 Hz. Y eso es igual a aproximadamente 2.094 segundos. Sería el periodo. Mira, es simplemente ir tirando las fórmulas. En este caso es muy sencillo. La C dice, ¿cuál es la amplitud del movimiento? Entonces, viendo la fórmula, sabemos que la amplitud es el 4. Como está en metros, entonces es 4 metros. La D dice, ¿cuál es la constante de fase? Muy fácil. Viendo la fórmula, sabemos que la constante de fase es pi radianes. Pi, ¿verdad? Y la pregunta E dice, la pregunta E es, ¿cuál es la posición de la partícula cuando el tiempo es igual a 0.250 segundos? Es simplemente evaluar eso. Es poner los valores. X, cuando el tiempo es 0.25 segundos, es igual a 4 metros por el coseno de omega, que es 0, omega que es no, omega es 3, ¿verdad? 3 por un tiempo de 0.25 segundos más pi. Y eso da menos 2.92 metros. Para hacer este cálculo es muy importante, ¿verdad?
asegurarnos de que nuestra calculadora esté en radianes. Si no está en radianes, va a dar error. Y este es un tipo de error que es muy fácil de prevenir, ¿verdad? Simplemente asegurándose de que la calculadora esté en radianes. ¿Ok? Vamos a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe, la verdad ese ejercicio yo lo traté de hacer, pero sí me confundió eso, que venía la W, entonces ya con eso usted era un error Es un del error, libro. es un Sí. error, es una cosa sin importancia. Vamos a hacer otro entonces. Ok, una pregunta típica. Vamos a ver. Típica quiere decir típica de las más cortas, ¿no? Vamos a ver la pregunta. Bueno, la 11 y la 12. ¿Qué será más? Muy bien, aquí vamos a ver la pregunta 11. La pregunta 11 dice, una partícula pero una partícula ejecuta movimiento armónico simple con una amplitud de 3 centímetros. ¿En qué posición su rapidez es igual a la mitad de su rapidez máxima? ¿Ok? Es una cuestión de entender lo que nos están preguntando. ¿Ok? El único dato que da la pregunta 11 es que la amplitud es igual a 3 centímetros, ¿verdad? Entonces, tenemos que suponer que la posición de la partícula viene dada por esta fórmula. 3 centímetros por el coseno de 1 omega t más phi, y no tengo idea del valor de omega ni el valor de phi. Simplemente sé que están ahí, tienen que existir, pero no sé qué valor tienen, ¿verdad? Y la pregunta dice, ¿en qué posición su rapidez es igual a la mitad de su rapidez máxima? Ok. Recordemos que la rapidez máxima de un oscilador armónico es igual a la amplitud por la frecuencia angular, ¿verdad? Siempre es igual a esto. Entonces, yo lo que quiero es averiguar la posición en la cual su rapidez es igual a la mitad de la rapidez máxima. Ok, entonces la rapidez es la derivada de la función, ¿verdad? De x de t. Entonces esto es menos a por omega por el seno de omega t más phi. O sea, sería menos 3 centímetros por omega por el seno de omega t más phi. Y entonces, lo que nos preguntan es, ok, ¿en qué momento o en qué situación la posición de la partícula es tal que la rapidez es igual a la mitad de la rapidez máxima? Ok, entonces, esto sucede cuando la rapidez es la mitad de v max. O sea, cuando menos la amplitud por el seno de omega t más phi es igual a la mitad de la amplitud
por omega. Amplitud por omega por seno de omega t más phi, ¿verdad? Es decir, cuando el menos seno de omega t más phi es igual a 1/2, o bien diremos cuando el seno de omega t más phi es igual a menos 1/2. Entonces, ven qué interesante, ¿verdad? ¿En qué casos es que lo que está dentro del seno hace que el seno sea 1/2, ¿verdad? Aquí nosotros podemos recordar lo siguiente. Recordamos que el seno de pi tercios es igual a 1/2, ¿verdad? Nada más déjenme revisar que es el caso. El seno de pi tercios, no, mentira, no es pi tercios, el seno de pi sextos. Ahora sí, el seno de pi sextos es igual a 1/2. Y también sabemos que el seno de menos pi sextos es igual a menos 1/2. Entonces, lo que esto nos dice es que omega t más phi debe ser igual a menos pi sextos. ¿Ok? Yo no sé cuánto vale omega, cuánto vale t, cuánto vale phi, pero yo sí sé que omega t más phi tiene que ser igual a menos pi sextos. Y lo que hago va a ser entonces evaluar eso, pero en la fórmula de la posición. Recordemos que la posición es la amplitud por el coseno de omega t más phi. Entonces serían 3 centímetros por el coseno de menos pi sextos. ¿Ok? Profe, ¿qué está ahí? Perdón, el puro final, eso sí no lo entendí. O sea, como que cuando... ¿Qué es qué? No, que hizo el puro final, eso sí no lo entendí. Después de que... De x función de t a coseno de... Bueno, es la fórmula de... esto que está acá. Ah, Eso es la fórmula de la posición. Yo lo que estoy diciendo es la perdón. Perdón. posición. Entonces esto es aproximadamente 2.50 y, bueno, 2.60, 2.60 centímetros. Y esta sería la solución. Profe, yo sé que trabajarlo en radianes, ¿verdad? Siempre en radianes. Para Ok, esto siempre estamos en radianes. ok. Vamos a ver. ¿Alguna duda, alguna pregunta con este problema? Yo creo que todo bien. ¿Está bien? Ok. Hagamos el problema 12. Dice, la amplitud de un sistema de movimiento en movimiento armónico simple se duplica. Determina el cambio en la energía total, la rapidez máxima, la aceleración máxima y el periodo. Entonces vamos a decir que la amplitud se duplica. Cuando la amplitud se duplica, significa que la amplitud pasa de ser igual a ser igual a 2A. ¿Ok?
Entonces hay que ver qué le pasa a estas cantidades en cada uno de esos casos. Por ejemplo, la energía total se calcula como un medio de la constante elástica por la amplitud al cuadrado. Entonces vean que si yo duplico la amplitud, esto queda como un medio de K por 2 al cuadrado por A al cuadrado. O sea, 4 veces un medio de K por la amplitud al cuadrado. Entonces esto quiere decir que la energía interna, la energía mecánica, se multiplica por 4. O sea, ese tipo de cosas que hay que responder, ¿verdad? Se multiplica por 4. ¿Por qué? Porque la energía mecánica es proporcional al cuadrado de la amplitud. La B dice la rapidez máxima. ¿Ok? La rapidez máxima, la fórmula para calcular la rapidez máxima es amplitud por frecuencia angular. Y esto se convierte en 2 veces la amplitud por la frecuencia angular. Entonces diríamos que la rapidez máxima se duplica, ¿verdad? Se duplica o se multiplica por 2. Esta era la B, rapidez máxima. La C dice aceleración máxima. La fórmula para calcular la aceleración máxima era amplitud por frecuencia angular al cuadrado. Entonces, si duplico la amplitud, esto se convierte en 2 veces la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado. Simplemente significa que la aceleración máxima se duplica. El último caso es el del periodo, ¿ok? Pero para el periodo, lo que hay que contestar es lo siguiente. No hay una dependencia entre el periodo y la amplitud. Por lo tanto, el periodo no cambia. Era lo que estábamos diciendo la vez pasada cuando hablamos acerca del péndulo, ¿verdad? Recuerden que cuando el péndulo se comporta como un oscilador armónico, entonces el periodo de péndulo no dependía de la amplitud. En este caso la respuesta es esa, no depende de la amplitud. ¿Preguntas, dudas? Todo bien, profe. Todo bien, profe, todo bien. Otro típico es el 13. Tenemos el 13. Dice así, un oscilador armónico simple de amplitud A tiene una energía total E. Determine A, la energía cinética, y B, la energía potencial cuando la posición es 1/3 de la amplitud. ¿Para qué valores de la posición de la energía cinética es igual a la mitad de la energía potencial? ¿Para qué valores de la posición de la energía? ¿Para qué valores de la posición
Supongo que lo que quiere decir es para qué valores de la posición la energía cinética es igual a la mitad de la energía potencial. Sí, hay un error de redacción ahí, mucho cuidado. Y la D dice, ¿hay algún valor de la posición donde la energía cinética es mayor que la máxima energía potencial? Explique. Ok. Para el problema 14, entonces, recordamos que para un oscilador armónico, la energía mecánica era igual a un medio de la constante elástica por la amplitud al cuadrado, siempre, ¿verdad? Mientras que la energía mecánica es igual, a su vez, a la energía cinética más la energía potencial, donde la energía cinética es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado y la energía potencial es un medio de la constante elástica por la posición al cuadrado. Entonces, nos dicen, evalúe la energía cinética y la energía potencial cuando la posición es un tercio de la amplitud. O sea, cuando X es un tercio de A. Ok. La energía cinética no depende directamente de la posición. La energía potencial sí. Entonces, para la pregunta A, yo podría decir que la energía potencial es, pues, un medio de K por un tercio de A al cuadrado. O sea, un medio de K por un noveno de la amplitud al cuadrado. O sea, esto es un noveno de un medio de K por la amplitud al cuadrado. Y esto que está acá es justamente la energía mecánica, ¿verdad? Entonces es igual a un noveno de la energía mecánica. Cuando la posición es un tercio de la amplitud, entonces la energía potencial es un tercio de es un noveno, perdón, de la energía mecánica. ¿Qué pasa con la energía cinética? Bueno, simplemente decimos que la energía cinética tiene que ser igual a la energía mecánica menos la energía potencial. Y esto es la energía mecánica menos un noveno de la energía mecánica. Y esto es 1 menos un noveno de la energía mecánica. O sea, 8 novenos de la energía mecánica. Entonces ahí está la solución a la pregunta A, ¿verdad? La energía potencial es un noveno de la energía mecánica y la energía cinética son 8 novenos de la energía mecánica. O sea, esta pregunta hay que contestarla en términos de la energía mecánica o de la amplitud. O sea, se contesta en términos de las cantidades que conocemos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos con la B. La B dice, ¿para qué valores de la posición la energía cinética es igual a la mitad de la energía potencial? O sea, yo lo que quiero encontrar es la X para que la energía cinética sea igual a la mitad de la energía potencial, ¿verdad? ¿Para qué valores de la posición la energía cinética es igual a la mitad de la energía potencial? Ok. Donde la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial y la energía mecánica es un medio de K por la amplitud al cuadrado y la energía potencial es un medio de K por X al cuadrado. Ahora, yo puedo poner esta fórmula en términos ya no de la energía cinética, sino en términos de la energía mecánica y la energía potencial. ¿Por qué? Porque
yo quisiera omitir de esta explicación la velocidad porque yo no conozco la velocidad. Entonces, voy a representar la energía cinética en términos no de la velocidad, sino en términos de la energía mecánica, la energía potencial. Entonces, la energía cinética es igual a la energía mecánica menos la energía potencial, ¿verdad? Y esto es igual a un medio de la energía potencial, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces, la energía mecánica es un medio de K por la amplitud al cuadrado menos la energía potencial que es un medio de K por X al cuadrado igual a un medio de K por X al cuadrado. Vean que aquí yo puedo hacer muchas simplificaciones. Puedo cancelar la constante elástica, que no la conozco. Puedo cancelar también este un medio con este un medio con este un medio. De manera que me queda que la amplitud menos X al cuadrado es igual a un medio de X al cuadrado. Y por lo tanto la amplitud al cuadrado es igual a un medio de X al cuadrado más X al cuadrado. O sea, 3 medios de X al cuadrado. Y que por lo tanto, X al cuadrado es igual a 2 tercios de la amplitud al cuadrado. Que por lo tanto, X es igual a más menos la amplitud por la raíz cuadrada de 2 tercios. Entonces, esto sería la solución al problema que estamos buscando. Cuando la posición es más o menos la raíz cuadrada de 2 tercios veces la amplitud. O sea, vean que siempre tenemos que asegurarnos de que la X sea menor a la amplitud, ¿verdad? La magnitud, menor o igual. Porque la posición nunca puede ser mayor a la amplitud. Vamos a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? Está la parte C, la parte D. Profe, perdón, es que al puro final, después del círculo rojo, y que está la flechita, ahí que dice, es que no La lo posición entiendo muy bien. es menor o igual que la amplitud. Ah, ok. ¿Sí? Ok, perfecto. Gracias. Y por último, la D dice, ¿hay algún valor de la posición donde la energía cinética es mayor que la máxima energía potencial? Explique. Y hay que tener mucho cuidado con esta pregunta, ¿verdad? Porque, ok, tenemos que la energía cinética más la energía potencial es igual a la energía mecánica. Y entonces, la energía cinética es igual a la energía mecánica menos la energía potencial. Y esto es igual a un medio de K por la amplitud al cuadrado menos un medio de K por X al cuadrado. Entonces, la cosa es, ¿qué pasa si, bueno, ¿qué pasa si la posición X es mayor que la amplitud? Bueno, eso no es posible, ¿verdad que no? No es posible porque entonces la energía cinética sería negativa. Y la energía cinética nunca es negativa porque siempre es igual a un medio de la masa por rapidez al cuadrado. O sea, no puede ser negativa. Entonces la respuesta es no, no es posible hallar un valor de la energía cinética para el cual la energía potencial
sea mayor a la energía mecánica. O sea, X no puede ser mayor a la amplitud. Veamos el 17. Dice, un péndulo simple hace 120 oscilaciones completas en 3 minutos en un lugar donde la gravedad es igual a 9.80 metros de segundo al cuadrado. Encuentre A, el periodo del péndulo, y B, su longitud. Hay que darle sentido a esto. Entonces, el péndulo hace 120 oscilaciones completas en 3 minutos, ¿verdad? Ahí el error sería decir que el periodo es de 3 minutos. No lo es, ¿verdad? Que no. ¿Por qué está equivocado decir que el periodo es igual a 3 minutos? Para esta pregunta. Es que no es que el periodo, profe, es como cuánto dura hacer un movimiento, digamos, del péndulo. O sea, no Así es. por un tiempo específico. Ok, no, el O sea, periodo, no es el tiempo, sino... el periodo es un tiempo, ¿verdad? Pero es el tiempo que tarda en hacer una oscilación. Ya, Y ahí se haciendo 120. 120, ¿verdad? Son 120 oscilaciones. Entonces no es un periodo, son 120 periodos. Entonces, Sí. para calcular el periodo, Que 120 entre 3. al revés, de 3 minutos, 3. Así. dividido entre 120, ¿verdad? Si no están seguros de cuál va arriba y cuál va abajo, entonces veanlo por las unidades. Tiene que ser una cantidad con unidades de tiempo. Entonces tiene que estar minutos arriba, ¿verdad? Esto es, bueno, pongámoslo en segundos. Esto es 180 segundos entre 120. Y esto es igual a 1,5. 1,50, ¿verdad? 1,50 segundos. Entonces ahí decimos que el periodo es 1,50 segundos. Detalle pequeño, pero muy importante. Y dice, encuentre el periodo del péndulo, ya lo tenemos, y la longitud del péndulo. Entonces, para un péndulo simple, la fórmula para el periodo es que el periodo es igual a 2pi por L, raíz cuadrada de L, dividido entre G. Queremos encontrar entonces la longitud del péndulo. Hay que despejar L, ¿verdad? Le damos al cuadrado. Periodo del cuadrado es igual a 4pi al cuadrado por L entre G. Y por lo tanto L
es igual a la gravedad por el periodo al cuadrado dividido entre 4pi al cuadrado. 9,80 metros entre segundo al cuadrado por 1,50 segundos al cuadrado dividido entre 4 pi al cuadrado. Y esto es aproximadamente igual a 0,55 9 metros de largo. Ese sería el largo de péndulo. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? No, profe. Vamos a ver cuál más hacemos. Entonces, Profe, ahí le pusieron algo por el chat. me lo voy. 49. El 49 es... ¿Cuál es? ¿Cuál es? Problema de repaso. Ok. Vean, nada más una aclaración, ¿verdad? Los problemas que tienen el numerito rojo, creo que eran los que son difíciles, ¿verdad? Y ese tiene numerito rojo. Entonces es difícil. Vamos a ver. Un sistema consta de un... Bueno, voy a tomarle foto y se los voy a mandar para que lo vean. Un sistema consta de un resorte con constante de fuerza K igual a 1250 newton entre metro, longitud L igual 1,50 metros, y un objeto de masa M igual a 5 kilogramos unido al extremo. El objeto se coloca en el nivel del punto de fijación con el resorte sin estirar en posición Y igual L, y luego se libera de modo que se balancea como un péndulo. A. Encuentre la posición Y del objeto en el punto más bajo. B. El periodo del péndulo será mayor o será menor que el periodo de un péndulo simple con la misma masa M y longitud L. Explique. Ok. Vamos a ver entonces. El objeto. Para el 49, entonces hacemos lo siguiente.